Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Un servicio más. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra, bendiga su alabanza y bendiga su iglesia. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de exaltarte, Señor, de adorarte, de aprender de ti, Señor. Te pedimos humildemente que bendigas tu alabanza, que bendigas tu palabra, bendigas tu iglesia, Señor, aquellos que necesitan de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. No estaba en mi caminar, y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Es tu gracia la que me salvó, y ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido estaba y me encontraste, de mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo y me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo, donde respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro y ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Eres maravilloso, Señor, eres glorioso. Y de verdad te amamos, Señor. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantará, tú siempre brillas.
te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, Cristo. Te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Te adoramos, maravilloso Dios. Te adoramos, Señor, por tu salvación, Señor, por tu bendición, Padre. Vamos a orar, vamos a entrar a la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar por cada enfermo, vamos a orar como siempre lo hemos hecho, por cada persona que está en necesidad. Vamos a orar que Dios haga un milagro, pues tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios que no cambia, un Dios que nos ha demostrado que su mano no está cortada, que su mano está extendida, y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vamos a orar con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad de que Dios nos escucha y obra en sus hijos, cuando sus hijos claman con todo el corazón. Padre Celestial, te pedimos por cada necesidad, Señor, pues nos acercamos a ti confiados, Señor, creyendo que tú, Padre, nos respondes, Señor, que tú nos atiendes, que tú estás atento, Señor, a cada una de nuestras súplicas. Dios, te suplicamos, te rogamos, clamamos, Señor, por milagros, Señor, clamamos por sanidad, Señor, porque tú, Padre, libres de toda enfermedad, Señor, a cada uno de tus hijos. Te pido por mi hermano, Señor, amado, que tú lo fortalezcas, que tú lo libres, Señor, que tú, Señor, le des esa sanidad, Señor, y esa fortaleza que necesite, Padre. En el nombre de Jesús, también te pido, Dios, por cada uno de los miembros de la iglesia, Dios, que tú obres, Señor, de una manera gloriosa, Señor, y ellos puedan recibir, Señor, esa pronta respuesta que tanto anhelan, Señor, que tanto desean, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues para los que no se han conectado la transmisión del miércoles, hemos estado estudiando la segunda carta de Pedro. Ya vimos en el capítulo 1 en dos predicaciones, y una fue acerca de conocer nuestra salvación, conocer lo que Dios ha traído por medio de su sacrificio a sus hijos y cómo permanecer plantados en esa salvación maravillosa que debemos de conocer cada uno de los hijos de Dios. Y en el segundo servicio pues también vimos que tenemos que conocer la palabra de Dios, que siempre estar recordando lo básico, siempre estar recordando los primeros pasos. Pues el anhelo del apóstol Pablo era bendecirnos, era exhortarnos, era instruirnos en todo momento, y quiere que nosotros estemos cimentados
en la palabra de Dios con todo nuestro corazón, que conozcamos la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una preocupación en su corazón por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, por aquellos que habían recibido el evangelio de Jesús y que él había estado compartiendo con ellos a través de sus cartas. Entonces quería dejar claro que también en medio de ellos iban a levantar falsos maestros, falsos profetas que se iban a introducir en la iglesia, en nuestras congregaciones, y él quería dejar al descubierto, quería exhibir sus comportamientos, quería exhibir que eran opositores de la palabra de Dios, que eran opositores de lo que nosotros hemos aprendido acerca de las cosas de Dios. Entonces, el primer propósito y lo más importante es que nosotros conozcamos a los falsos profetas, y el apóstol Pedro en esta carta los quiere exhibir. Vamos a entrar al capítulo 2 del versículo 1 en adelante, pero nos vamos a ir verso a verso. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice que hay, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Quiere decir que estos hombres, estos falsos profetas, son aquellas personas que se atribuyen dones espirituales de los cuales carecen, son falsos, son mentirosos. Así también habrá entre vosotros falsos maestros. Un falso maestro es aquel que se opone a la voluntad de Dios, aquel que trae controversia en las cosas de Dios. Mientras yo estaba estudiando, me mandaba un pasaje en el libro de Romanos acerca de los falsos maestros, acerca de que estarán entre vosotros falsos maestros. Entonces, en el capítulo 16, versículo 17 de Romanos, dice el apóstol Pablo, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. El apóstol Pedro quiere dejar claro que va a haber falsos maestros. ¿Y cómo los vamos a conocer? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de esos falsos maestros? Porque Pedro no dice van a traer esta doctrina errónea, van a traer esta enseñanza falsa. No, dice el apóstol Pedro que van a ser falsos maestros que enseñan lo contrario. Aquellas personas, y tenemos que aprender a ver aquellas personas que se levantan para causar divisiones, para causar controversias acerca de las cosas que nosotros hemos aprendido acerca de la voluntad de Dios. Entonces dice que nos fijemos en las personas que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido, a personas falsas que interpretan la Biblia erróneamente a su manera. El diablo de alguna manera está afanado, está queriendo meterse en las congregaciones, queriendo entorpecer la obra de Dios en las iglesias, quiere entorpecer la vida de cada ser humano. Y ¿sabes qué? El Señor Jesucristo le llama a todos aquellos falsos, a todos aquellos que se interponen, aquellos que quieren traer herejías, como dice en el versículo de Dios, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo le llama a todos aquellos falsos y mentirosos hijos de Satanás. Eso lo dice en el Evangelio. El Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, donde estos judíos se oponían a recibir la libertad que Cristo les había ofrecido, se oponían a recibir al Mesías, a su Salvador, se oponían a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ¿sabes qué? A tal grado de decir una herejía tan dañina, tan destructora para sus vidas, que decían que el Señor Jesucristo tenía demonios dentro de él. Una herejía grande, una herejía que iba a traer muchas consecuencias en contra de sus vidas.
Y ¿sabes qué? El Señor Jesucristo lo único que les dijo, que eran unos hijos de Satanás. Que eran unos hijos de Satanás, porque Satanás es padre de mentira. Y cuando habla de mentira, del suyo habla. Eso es lo que dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto se lo dijo a los judíos que siempre se oponían en contra de Jesús. Eran opositores falsos maestros que se oponían a creer en Jesús como el Mesías, porque no estaban de acuerdo a cómo el Señor Jesucristo traía el evangelio para sus vidas, porque no podían creer que Jesús, el carpintero, que Jesús, hijo de José, hijo de María, iba a ser el libertador, el Mesías, del cual habían profetizado los profetas en el Antiguo Testamento. No podían creerlo ni podían atesorarlo. Y sabes que su doctrina era contraria, era errónea, eran falsos maestros que querían introducir herejías destructoras en medio de las congregaciones donde Jesucristo estaba depositando su evangelio, su salvación de gracia. El apóstol sabía que había personas que se iban a introducir herejías destructoras, mentirosas acerca de la verdad de Cristo y su evangelio de gracia. ¿Sabes qué? Se me viene a la mente aquellas personas que han recibido la gracia, aquellos cristianos que han recibido de gracia el evangelio, que se han acercado al Señor Jesucristo y han empezado a caminar con Él. Y ¿sabes qué? Lo que sale de su mente, siempre que la riegan, siempre que se equivoca uno, se equivoca el otro, pero adrede, son personas que están practicando el pecado. Y sabes lo que sale de ellos, de los falsos maestros. Yo lo puedo ver como un falso maestro, porque sabes que se me hace una herejía destructora cuando tú le dices a tu hermano o a otra persona, o a aquella persona que estás siguiendo y tratando de pisar en las pisadas de Jesús, que le digas: no pasa nada, sigue pecando, que al cabo estamos bajo la gracia, no hay problema, no hay por qué preocuparnos. Sabes que yo veo que se contrapone a la gracia verdadera de Dios, porque es una cosa que tú caigas en el camino, que tú caigas por alguna situación o algo, que te tropieces sin querer, y te aflijas por el pecado que has cometido. Y otra cosa es que digas: Dios me perdona y mañana lo vuelvo a hacer y me vuelve a perdonar. Yo estoy en contra de todos aquellos que abusan de la gracia. He visto personas que se burlan de sus propios padres, que se burlan de la propia iglesia, que se burlan de la propia voluntad de Dios, diciendo que la gracia de Dios lo cubre todo. Sí, la gracia de Dios lo cubre todo, y no vamos a perder la salvación a todos aquellos que la atesoramos verdaderamente, que nos hemos convertido verdaderamente a Jesús. Entonces, todo esto, por supuesto, trae destrucción repentina al corazón de la persona. Todo aquello trae una consecuencia. Todo aquello de faltarle a Dios, de pisotear la sangre de Jesús, trae una consecuencia. ¿Sabes qué? Los falsos maestros no se anuncian que son falsos, pero sabes que vas a ver sus actos, vas a ver que traen discusiones, vas a ver que traen pleitos en medio de la congregación, que se oponen a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabes que todo este mal, todo este juicio lo verán cuando el Señor Jesucristo lo llame a cuenta, como dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Sabes que cuando Dios los llame a cuenta es cuando van a recibir las consecuencias, es cuando van a ver el juicio de Dios sobre sus vidas? Allí es cuando van a recibir. Y aún aquí sé que las consecuencias de lo que nosotros cometemos nos alcanzan. En el versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo más triste aquí es que muchos serán engañados por estos falsos maestros. Hay muchos que dirigen a otras personas erróneamente, y las personas que realmente están confundidos, que apenas van empezando en el evangelio, son convencidos por los falsos maestros, por aquellos que dicen: no pasa nada, que si echas una mentira no pasa nada. Y ¿sabes qué? Toda esa doctrina, toda esa enseñanza se va acarreando a muchos y a muchos, porque todos quieren vivir a la ligera, todos quieren vivir a la comodidad. Entonces, cuando un falso maestro te enseña, entre comillas, caminar en la gracia de Dios, te enseña a hacer cosas indebidas dentro del propósito, en contra de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, déjame decirte una cosa: que estás yendo
y vas a caer y seguir en sus disoluciones, en su error, en su falsedad. Quiere decir Pedro que muchas personas dirán ser de Cristo, pero como los falsos maestros no querrán ser dirigidos por el Señor Jesucristo, ni con su palabra, ni por su palabra, no se dejarán guiar por el Señor Jesucristo ni su palabra. ¿Sabes qué? Tratarán de guiarse conforme a ellos crean que esté bien, conforme a ellos les convenga, conforme a ellos crean que es correcto y pueden dirigir a los demás. Y sabes que hay muchos que tropiezan por causa de esos falsos maestros. Hay muchas personas que van en pos de falsos maestros, que van en pos de aquellos que te engañan. Es muy fácil engañar a las personas cuando le dicen, no, pues es que Dios es bueno y Dios dice que no pasa nada, sabes, que no le digas, al cabo pues Dios lo sabe y si se agüita él, pues que se agüite y no pasa nada. Déjame decirte una cosa, que si tú no te mueves en una enseñanza como Dios quiere que enseñes a la luz, a la libertad, que tú expongas su palabra, que tú hables lo que es correcto, lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros, pararnos y vivir en su verdad, en la claridad. Porque sabes que una cosa te voy a decir, que los falsos maestros te guían hasta la oscuridad y hay muchos que los siguen. Lo más triste es que hay muchos tropezando por causa de ellos. Hay muchos que dicen, yo me he topado que dicen, ¿para qué voy? Como dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de esas personas, por causa de esos falsos maestros, de esos falsos cristianos, es pisoteado el nombre del Señor, el Evangelio de Cristo. Es causa, los cuales, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos van a decir, ¿para qué? ¿Para qué me voy a ser cristiano? ¿Para ser como aquel? ¿Para ser como aquella? Mejor me quedo como estoy. Y así no vivo hipócritamente mi vida. Mejor vivo como estoy y no, preferible a no ser igual que aquel o aquella. Y es triste porque yo he visto muchas personas, familiares de hermanos de la iglesia, familiares de amigos míos cristianos, que no va a su familia porque alguien está tropezando, porque alguien se está burlando de Cristo, porque alguien está viviendo falsamente, porque alguien está ocasionando disturbios acerca de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que el Señor Jesucristo enseña. Y sabes que es triste y lamentable que muchos van a blasfemar el nombre de Jesús por causa de ellos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los falsos maestros no piensan en las almas, sino en sus propios intereses. Aparentan tener compasión, pero lo único que se les interesa es satisfacer su deseo, su corazón corrupto, su mente corrupta, su perversión en su corazón. Y déjame decirte una cosa, ¿sabes qué? Lo único que quieren hacer es satisfacerse, sacando provecho de todos aquellos que se dejan guiar por herejías destructoras, por mentes, por pensamientos humanos que conducen a divisiones. Es lo único que hacen los falsos maestros, que te guían a desviarte, a dividirte de lo que realmente es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que he aprendido a ver es aquellos que realmente se muestran un corazón de piedad, un corazón piadoso, pero que realmente no les interesa la vida del otro ser cristiano, del otro hermano. Lo único que quieren hacer, lograr sus objetivos, sacar provecho a lo que ellos quieren hacer, a lo que ellos quieren lograr, a la meta que ellos se han trazado, sin importarles qué daño puedan hacerle a otro hermano, ni cómo lo están dirigiendo, si en la mentira o en la verdad. Lo único que les interesa es su bienestar y su provecho, aún hasta su avaricia. Son ávaros porque solo piensan con egoísmo para ellos mismos. Pero Pedro está seguro que no se escaparán del juicio de Dios. Así pasen 1000 años, Dios dará su pago, como dice en su palabra. Dice, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición
no se duerme. Podrán imaginar que no pasa nada, que están haciendo lo correcto, aunque sea incorrecto, aunque no te digan esto está mal, pero saben ellos que están mal y podrán decir que Dios lo va a pasar por alto. Déjame decirte una cosa, que Dios no pasa por alto nada. Dios nos ha enseñado a vivir en la verdad. Nos ha enseñado y nos ha puesto todo lo que nosotros necesitamos para ser honestos, para vivir un evangelio verdadero, para vivir en la palabra de Dios, para estar establecidos en la palabra de verdad, la verdad que nos hace libre, esa palabra que nos hace libre. Déjame decirte una cosa, si nosotros tomamos la decisión de vivir en el error, de vivir en el camino espacioso que lleva a la perdición, va a ser nuestro problema. Y déjame decirte una cosa, nosotros no perdemos la salvación, nosotros la rechazamos cuando nosotros decidimos vivir a nuestra manera, cuando nosotros decidimos vivir erróneamente, no dejando al Señor Jesucristo que gobierne nuestras vidas. De verdad, todo el ser humano está completo aquí en la tierra solamente con Jesús, con Dios y con su palabra. No necesitamos más que estar firmes, parados, anclados en esa verdad. Era la preocupación de Pedro, que nos estableciéramos en esa salvación, que nos afirmáramos y conociéramos más la palabra de Dios para no dejarnos mover por cualquier falso maestro. Déjame decirte una cosa, que no se van a escapar. Así pasen 1000 años, así pase mucho tiempo y pasemos a la eternidad. En el último día nos levantaremos y nos presentaremos delante de Dios y daremos cuentas. Y entonces vamos a saber si vamos a quedar ilesos, porque Dios trae justa retribución a todo aquel que viola sus mandamientos. No pensemos que Dios lo pasará por alto. Vamos a leer estos 3 versículos juntos. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Queda claro, es claro, el apóstol Pedro está dejando claro que para todos los falsos maestros y sus seguidores no hay escapatorias más que el arrepentimiento. ¿Sabes qué? Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron en contra de él y aquel ángel que se levantó en contra de Dios y llevó consigo a muchos. Todos, dice la palabra de Dios, que fueron arrojados al infierno, a prisiones de oscuridad, a las tinieblas, donde hay lloro y crujir, donde todos temen ir. Entonces, y están reservados para el final, para el juicio. Están reservados para el juicio. Si no perdonó a los antiguos, no perdonó al mundo entero viviendo en el pecado, solamente se salvaron 7 personas. No hay 7 personas más. El Noé, que pregonaba la justicia, que impartía la justicia a todo el mundo: arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, ayúdenme a construir esta arca, aliméntense de esta fe, de esta esperanza que yo tengo para con Dios. No quisieron, Dios no los perdonó, vino el diluvio y se los llevó a todos, acabó con toda la humanidad completa. Ahora también habla de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y solamente un hombre se salvó, un hombre que rogaba por la ciudad, una ciudad que estaba pervertida, que estaba envuelta en lo peor, que se había descarriado contra todo lo normal. ¿Sabes qué? Dios decidió destruirlos, redujo a ceniza las 2 ciudades, y sabes que solamente salvó a Lot. Entonces, con esto queda claro para todos, queda claro para aquellos de ejemplo, dice, y poniéndola, estas historias son para ponerlas de ejemplos a los que habían de vivir impíamente. Es para todos aquellos que dicen vivir bajo la gracia de Jesús. Que todos aquellos que se excusan,
que se escudan en la gracia del Señor y viven una vida llena de pecado, de falsedad. Estos falsos maestros no se van a escapar, como no se escaparon estas ciudades. En estas 3 ilustraciones Dios deja claro en nuestro corazón y quiere dejar en nuestro corazón para que perseveremos, para que pensemos y no nos dejemos engañar de esos falsos maestros, que estemos atentos de los mentirosos maestros que piensan que se librarán del juicio de Dios y de toda maldad en el día del juicio. ¿Sabes qué? Todo pecado y toda maldad tiene justa retribución de parte de Dios. En el versículo 7 dice: y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dios es justo. Dios trae un juicio justo para los justos y para los injustos. Lot fue librado del juicio de Sodoma y de Gomorra, todo por tener un corazón sensible, un corazón lleno de fe, de esperanza de que se iban a convertir. Y sabes que lo único que se dolía por ellos, a ver si Dios tenía compasión de ellos. Dios no los perdonó, Dios acabó con todos ellos, pero lo libró a él porque tenía un corazón sensible, un corazón que aunque vivía dentro del pecado, así como Noé, vivían en el pecado. ¿Sabes que Dios los libró? ¿Sabes que Dios escribe de Lot del medio de estos juicios? Porque también quiere dejar en nuestro corazón que Él guardará al justo hasta la eternidad y lo librará del juicio de ese gran día, del día del Señor. Esto es fe, es esperanza para la salvación, pero nos da una lección que aprender. Hoy estamos viviendo en un mundo que está envuelto, sumergido en las pasiones y en los deleites de la carne, caminando en sus propios deseos y concupiscencias. La pregunta es: ¿hay dolor en nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está sensible y se duele por nuestra tierra, por nuestra ciudad, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por cada ser humano como Dios? Dios llora por cada uno de los que se pierden. Habrá un corazón que se duela, habrá hermanos que se duelan. Déjame decirte una cosa: solo por tener este corazón, Lot fue librado de ese juicio, de ese juicio que destruyó hasta reducirlo a ceniza esas 2 ciudades. Todo por tener un corazón sensible que se dolía. Vivamos como Noé y como Lot, con ese corazón que caracteriza a cada cristiano. Dios dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios, en medio de toda perversión, guardará y librará a los piadosos. Noé y Lot son mencionados con esas virtudes que tienen en su corazón, y esas virtudes también las muestra el apóstol Pedro para todo creyente. Dios quiere que salgamos victoriosos, que levantemos las manos para alabar y glorificar y disfrutar de ese gran día que nosotros seremos librados, de ese gran día cuando el Señor se aparezca para juzgar a las naciones. Nosotros vamos a levantar nuestras manos delante de nuestro Dios y nos gozaremos como Lot, como Noé y como aquellos que estuvieron un corazón plantado en la justicia de Dios, que estuvieron viviendo en la justicia de Dios. ¿Sabes qué? El corazón de Pedro estaba preocupado, estaba con ese dolor que había en el corazón de Lot, que había en el corazón de Noé, que había en el corazón de Jesús, el corazón de Jesús en ellos, el corazón de Jesús en el corazón de Pedro, exponiendo esta palabra, y todo para que nosotros estuviéramos bien plantados en la palabra de Dios y que avanzáramos como Dios manda y como Él nos ha enseñado a caminar, y que veamos con claridad a aquellos que realmente se levantan en contra de la enseñanza de Dios, de aquellos que causan disturbios, que causan divisiones, que causan alborotos en medio de la congregación.
que causan disensiones. Todo esto nos los da el apóstol Pedro para que nosotros aprendamos a ver, exhibe a aquellos falsos maestros que se oponen a la voluntad de Dios. Dice en el versículo 10 para terminar, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mayormente, dice Pedro, a los que siguen la carne, que andan en sus concupiscencias e inmundicia, son los falsos maestros. En los tiempos de Pedro eran hombres viciados, hombres viciados en sus propios deseos, de maldad. ¿Sabes qué? No se dejaban guiar por los mandamientos de Jesucristo. No se dejaban guiar, no dejaban ser señoreados por el Señor Jesucristo. Ellos, ¿sabes qué? Profesaban ser cristianos, por eso se dice falsos maestros, porque se vestían como ovejas. Se vestían como ovejas y aún están en medio de la congregación. Nosotros tenemos que estar atentos. Estas personas no les importa nada más que estar en sus propios deseos, caminando en sus propias concupiscencias, en sus vicios, nutriéndose día a día sin dejarse gobernar por el Señor Jesucristo. Decían profesar de labios que eran cristianos, pero su corazón estaba lejos del Salvador, de Jesús. Eran descarados y hacían lo que más bien les parecía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades. ¿Te imaginas unas personas descaradas que hacían lo que más bien les parecía? No les importaba nada más que sus deseos, sin gobierno de Dios. Solamente querían hacer lo que ellos querían sin importarles nada más, sin tener temor de expresarse mal de las potestades. ¿Sabes qué? Hay mucho que aprender aquí. Hay mucho que atesorar, mucho bueno que atesorar en nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Es apartarnos de toda la maldad que corrompe al ser cristiano. Apartarse de todo esto. Tenemos que aprender a vivir en la palabra de Dios, conocerle más al Señor y estar más apegado a lo que Él nos ha llamado a hacer, lo que hemos aprendido de Él. Amar y hacer misericordia y caminar en su palabra, atendiendo cada uno de sus mandamientos, viviendo en la gracia. Nosotros vamos a empezar a caminar como Dios quiere que nosotros avancemos. Esto es para que nosotros aprendamos a distinguir a los falsos maestros. Y Dios, el juicio de Dios es justo con los injustos, con los justos e injustos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar de pie delante de ti, Señor. Queremos, Señor, en todo el tiempo amarte, bendecirte, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, llene cada corazón, Señor, y que cada uno de mis hermanos esté preparado, Señor, listo, Señor, para poder defenderse, para poder, Señor, enfrentar, Señor, a aquellos que se oponen a tu voluntad, Señor, y poder discernir, Señor, aquellos falsos, Señor, que se levantan en contra de ti, Padre. Cristo, te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos. Corazón hoy
ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro afecto y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro afecto y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro afecto y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo, te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo, te adoramos, Señor, te amamos de verdad, Señor. Iglesia, Dios te bendiga. Espero que esta palabra pues haya enseñado algo a tu corazón. Dios es el más interesado en nosotros, en nuestro corazón, para que nosotros caminemos como debemos de caminar. Te invito a que día a día caminemos en su palabra, pues Dios, el juicio de Dios es justo, con injustos y justos, con justos e injustos. Entonces vamos a caminar en rectitud, conociendo y viviendo cada palabra que Dios nos enseña y que Dios deposita en nuestro corazón. Y te invito a ti que por primera vez estás escuchando un mensaje, sabes que Dios ha venido por ti y por mí para darnos esperanza. Y lo único que Dios quiere que tú hagas en tu corazón es que tú le confieses que estás cansado de vivir tu vida como tú has querido vivirla hasta el día de hoy. Y es cuestión de decirle que tú crees en Él, que crees que murió por ti, que resucitó al tercer día para darte una esperanza de vida. Sabes que Dios quiere librarte y llevarte al gozo eterno juntamente con Él. Y solamente lo vas a lograr recibiéndole a Él, aceptándole en tu vida y dejándole que Él gobierne verdaderamente tu vida hasta la eternidad. Y un día vas a levantar las manos diciéndole gracias y adorándole hasta la eternidad. Solamente acéptalo en tu corazón con todas tus fuerzas y Él te va a guiar. Iglesia, nos vemos el próximo servicio. Dios te bendiga.